Me da mucha alegría poder estar en esta mañana aquí frente a ustedes y esta hermosa oportunidad que Dios nos da de poder hablar de su reino y que Dios nos edifique en este día. Hemos venido hablando acerca de cómo saber o cómo ser entendidos en los tiempos. ¿Cuántos recuerdan esto? Sí, estuvimos hace 15 días hablando de cómo ser entendidos en los tiempos y decíamos que había una tribu de los valientes de David que se destacó por ser hombres entendidos ¿en qué? En los tiempos. Y como nos decía el pastor, tenemos que estar siendo entendidos en los tiempos y sabemos por las cosas que están sucediendo que Jesús está a las puertas, que la venida del Señor está muy cerca, que es eminente la venida de Dios y que tú y yo tenemos que estar simplemente dispuestos, listos, preparados para ese encuentro con Él. Entonces es importante que nosotros seamos hombres y mujeres entendidos. El Señor nos habla a través de su palabra. En medio de ella es que encontramos la guía para vivir y saber que estamos a las puertas de su venida. Así que vamos a seguir creyéndole a Él y a su palabra. Y en esta mañana he titulado esta conferencia, esta prédica, ¿cómo saber cuando Dios me habla? ¿Cómo dije? Ajá, ¿cómo saber? ¿Cuántos quieren saber cuando Dios nos habla? Entonces vamos a centrar nuestra mirada en el cielo y no vamos a permitir que nadie nos distraiga, sino que vamos a estar muy pendientes a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Hablábamos que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos, sabían discernir en el espíritu, ¿cierto? Sabían discernir el ambiente espiritual que se movían. Ellos eran hombres de guerra, eran entendidos en los tiempos, dice la palabra, sabían lo que Israel debía ¿qué? Hacer. Sabían lo que Israel debía hacer y dice, y cuyo dicho seguían sus hermanos. Estos valientes, hombres de guerra como tú y como yo, ¿cuántos valientes hay aquí conmigo? Estos valientes sabían lo que Israel debía hacer y influenciaban a otros. Eran esos valientes que abrían camino para que otros ¿qué? Pasaran. Entonces Dios quiere que nosotros podamos aprender esto, que se nos revele a nosotros, que podamos entender cuándo Dios nos quiere hablar. Cuándo Dios nos quiere hablar. No hay nada más importante en nuestra vida que aprender a saber escuchar, aprender a discernir lo que el cielo está hablando. Hay mucho bullicio allá afuera y por tanto nos cuesta, hay veces poder escuchar ¿qué? La voz de Dios. Necesitamos urgentemente, ¿cuántos necesitan urgentemente escuchar la voz de Dios? Dios desde siempre está hablando. El cielo, di conmigo, declaremos juntos esta verdad, di conmigo, el cielo continuamente está hablando. El cielo continuamente nos está diciendo algo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos discernirlo. No sabemos discernir lo que el cielo está hablando. La sabiduría, decíamos, que está conectada con el oír y el obedecer la voz de Dios. Declaremos juntos esta verdad. Di conmigo, la sabiduría está conectada con el oír y obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos sabios hay aquí conmigo? Entonces, si de pronto tú no estás oyendo muy claro, esta mañana es la oportunidad para que te sintonices con la onda del cielo, para que afine tu oído, para que tú le digas en este día, Señor, por favor, yo te pido que tú me des oídos de sabio. Dice el Señor que Él quiere colocar en nosotros oídos de sabio. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y el profeta dice, y yo no fui rebelde. Dios quiere que tú y yo no seamos rebeldes a lo que Dios nos está hablando. La Biblia está llena, cargada de muchos ejemplos de cómo Dios habla. Pero ¿por qué su pueblo no escucha? Es sencillo, por una sencilla razón. No se está, ¿qué? Sintonizado con el cielo. Nosotros aquí en la tierra, sus hijos, tenemos como una antena, como un radar que nos lleva y estamos conectados con el cielo. La fe es la antena que te conecta al cielo. El temor
Es la antena que te conecta al infierno. He ahí, dice el Señor, está, tú decides si creer lo que el cielo habla y estar conectado con el cielo, o si creer a las mentiras de Satanás y llenarte de temor y permitir que el diablo venga y te dé 3 vueltas. Entonces nosotros decidimos, tenemos la capacidad de decidir y decir: Señor, yo quiero sintonizar mis oídos para poder escuchar tu dulce y agradable voz. No hay nada más hermoso que escuchar la voz de Dios y saberla distinguirla. Es importante, es supremamente importante saber lo que Dios nos está hablando. Y dice la palabra: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Y qué pasa? Y me siguen. ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí en esta mañana? Entonces debemos seguir lo que Dios está hablando. Y dice en Juan 8:47, este verso me lo dio Dios y me pareció espectacular y lo traje. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Di conmigo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos están escuchando sus palabras? Las escuchamos a través de ¿qué? De la lectura que hacemos todo este tiempo. Nos hemos determinado en el Espíritu a hacer un trabajo y lo empezamos el 31 de octubre, el 1 de noviembre lo iniciamos. Y entonces nos hemos determinado a escuchar ¿qué? Su dulce voz. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero estos no las oís vosotros porque no sois de Dios. O sea, el que no escucha a Dios, ¿qué pasa? No es de Dios, sencillamente. Yo te pregunto, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿De aquel que escucha la voz de Dios? Porque si escucha la voz de Dios, califica y eres llamado hijo de Dios. El saber distinguir la voz de Dios es la clave para tener una vida productiva. Porque entonces tú no vas a tener tropiezos, tú simplemente le vas a preguntar a Dios: Señor, ¿qué debo de hacer? Y Dios te va a ¿qué? A responder. No vas a tener estar ahí como andando a tientas, como dicen. No, simplemente Dios te habló y tú obedeces lo que Él te está diciendo. No hay nada más maravilloso que ser guiados por el Espíritu Santo. No hay nada más precioso que sintonizar tu oído con lo que el cielo está diciendo. Lo que decía Dani esta mañana, iba por el puente hace tiempos, eso fue un testimonio, y el Dios del cielo le habló. ¿Por qué le habló Dios? Porque está sintonizado con el cielo. Y Dios lo guardó de un robo. Y eso es lo que Dios quiere, guardarnos de problemas, guardarnos. Pero nosotros tenemos que estar sintonizados, porque si queremos tener vidas productivas, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y podemos decir, como dijo el profeta Samuel, aunque era un joven, empezó Dios a hablarle. Y ¿sabe qué decía Samuel? Habla, Dios, porque tu siervo ¿qué? Escucha. Habla porque tu siervo escucha. Él al principio no sabía que era Dios quien le estaba hablando, pero el profeta Elí, él estaba instruido en escuchar la voz de Dios. Y entonces le dijo: ya sé, mi amorcito, es Dios que te está ¿qué? Hablando. Entonces simplemente dile: habla porque tu siervo ¿qué? Escucha. ¿Cuánto le van a decir al Señor en este tiempo? Habla, Señor, porque te escucho. Entonces Dios quiere que nosotros nos sintonicemos con lo que Él nos está hablando. Y tú le puedas decir: háblanos, Señor, porque tu siervo, ¿qué pasa? Quiere escuchar. Queremos escuchar. Pero para poder escuchar la voz del Señor, yo los voy llevando así poco a poco, los estoy introduciendo para que vayamos a unos puntos claves que tenemos que hacer para podernos sintonizar bien con el cielo. Y para que tú no dejes de decir: ay, pastor, no es que te estoy diciendo que no podemos orar por ti, sino que Dios también se te puede ¿qué? Revelar, ¿cierto? Y no dice: pastor, ore usted por mí, porque Dios te escucha más ¿a qué? A ti, ¿cierto? Ore por mí, que usted está más cerca de Dios. No, Dios quiere estar cerca de ¿quién? De todos, ¿cierto? Con esto no estoy diciendo que no podamos orar por ti, sino que Dios te quiere bendecir, ¿cierto? De primera mano. ¿A cuánto les gustan las cosas de primera mano? ¿Cierto? Entonces eso es lo que Dios nos quiere dar.
Para escuchar a Dios debemos ir con una actitud de sumisión delante de Él. Debo primero, de antemano, debo yo decir, Señor, yo me rindo delante de ti. Yo quiero someterme. Cuando van a orar se arrodillan o sentaditos, o bueno, como tú lo hagas, tú le dices, Señor, me someto a tu señorío. ¿Alguien le hablará así a Dios? Señor, me someto a tu señorío, estoy bajo tu cobertura, por favor, yo te pido que me hables. Con una actitud así, de seguro que Dios te va a hablar. Te estás preparando para poder escuchar su dulce voz. No se trata de decirle, Señor, háblame, y yo miro si obedezco o no lo que tú me estás, ¿qué? Diciendo. Hay veces vamos así. Señor, háblame, pero yo miro, Dios, porque tú tampoco me vas a poner cargas que yo no voy a hacer, ¿qué? Capaz de ¿qué? De llevar. Entonces, yo miro si puedo hacerlo o no, o en esa área no. O hay personas que toman sus propias decisiones, hacen el negocio, un negocio, venden, llevan, traen, bueno, hacen sus cosas que suelen hacer la gente a diario. Y después, cuando ya han tomado la decisión, entonces dicen, ¿voy a qué? A buscar la voluntad de Dios. Voy a ir a ayunar. Voy a pedirle a Dios que me apruebe lo que yo ya ¿qué? Determiné, a lo que yo ya hice. ¿Sí? Entonces, ¿cree que Dios se puede manifestar así? No. Dios no puede hablarte ahí porque ya tú determinaste, ya tú lo hiciste, ¿cierto? Entonces, quieren buscar la aprobación de Dios cuando ya definitivamente tomaron su propia ¿qué? Decisión. Para escuchar la voz de Dios, yo tengo que ir primero con una actitud de ¿qué? De sumisión, de decirle, Señor, estoy dispuesta a obedecer. Simplemente dame la instrucción y yo simplemente la voy a ¿qué? A seguir. Necesito tu instrucción, Señor, y yo la voy a seguir. Entonces, es estar totalmente dispuesto para escuchar su dulce voz. Y esto no se requiere de un esfuerzo. Uy, no, qué esfuerzo que tengo que hacer para escuchar a Dios. No, es sencillo. Tú puedes ir caminando por la calle y puedes ir escuchando ¿a quién? A Dios, cuando tienes comunión con el cielo. Puedes ir en el carro, en el bus, en cualquier transporte y puedes estar escuchando la voz de Dios. Pautas para escuchar la voz de Dios. Mire, yo me acerco creyendo. Cuando tú vayas a buscar a Dios, te tienes que acercar creyendo. Dice la palabra que el que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Es necesario que crea que en Él ¿qué? Hay bendición, porque es imposible agradar a Dios si tú tienes un dolor de espalda o un dolor de pierna o un dolor de cabeza y dices, Señor, pues no sé si tú sanas, pero tal cosa, ¿cierto? Colocas la duda por delante. No, te debes acercar ¿cómo? Creyendo que Él está interesado en tu vida. Dios está interesado en cada detalle de tu vida. Él es un Dios individual. Si así tú vivas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, todo, Dios se interesa en ti. Dios sabe, Dios se interesa en cada uno de nosotros en particular. Entonces debemos acercarnos, cuando te acercas a Dios, debes acercarte ¿cómo? Creyendo. Debemos creer también que Él quiere responder nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Él dice en el libro de Isaías, si ustedes quieren, preguntadme acerca de las cosas que están por venir. Dios nos deja abierto la posibilidad y nos dice a través de su palabra, pregúntenme acerca de las cosas que están por ¿qué? Por venir. Pregúntenme acerca de sus vidas, pregúntenme por todas las cosas que yo quiero responderles. Dios declaró y decretó en su palabra que Él nos dijo, Dios determinó y fijó los ojos en cada ¿qué? Uno de nosotros, y Él nos mira constantemente. Está ahí dispuesto, te haré entender, dice la palabra, y te enseñaré el camino por donde debes ¿qué? Andar, y sobre ti ¿qué pasa? Fijaré mis ojos. ¿Cuántos saben que los ojos de Dios están puestos sobre ti?
Entonces debemos estar tranquilos y contentos sabiendo de que Dios está sobre nosotros. De la misma manera debemos tener ese temor reverente, como nos decía el pastor, ese temor reverente que nos guarda de no pecar, de saber que los ojos de Dios están puestos sobre mí y que yo no voy a desviarme del propósito de Él, porque Él me está ¿qué? Mirando. Debo hacerle una pregunta a Dios, preguntarle a Dios acerca de las cosas que me están sucediendo. Cuando tú terminas tu jornada diaria, vas a tu cama, te arrodillas o te recuestas en tu cama y le dices, Señor, gracias, y haces una pequeña evaluación de tu día, ¿cierto? Y le dices, Señor, gracias, y le dices, Señor, perdóname porque hice tal cosa, ofendí tal persona, hice estas situaciones, perdóname, Dios, te pido, Dios, que tú me ayudes, gracias por esta noche, gracias. Bueno, tú oras tal vez de esa forma y le dices, Señor, tengo esta inquietud, debo tomar esta decisión. Puede ser acerca de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, ¿sí? Y le haces esa pregunta al Señor y te acuestas a dormir. ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? Mientras tú duermes, tu espíritu se aquieta y puedes recibir la revelación de Dios. Job 33. Dice, Dios pues habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae profundo sobre las personas mientras están acostadas en su lecho. El Dios del cielo susurra a sus oídos. Es importante que cuando termines tu jornada diaria, tú hagas un alto y hagas un tiempo de agradecimiento a Dios, y ahí en esa noche tú le puedas preguntar al Señor acerca de tu vida, de tus cosas, de tus decisiones, porque mientras estás dormido, dice la palabra que el Espíritu habla a través de ¿qué? De sueños, de visiones, pero el hombre, ¿qué pasa? No entiende. ¿Cuántos han tenido sueños cuando duermen? Dios nos está hablando a través de los sueños, es el lenguaje del Espíritu. En los postreros tiempos, dice el Señor, hablaré a través de sueños, visiones, señales, y todas estas cosas se están despertando en este postrer tiempo, porque Dios nos quiere hablar. Es ahí cuando Dios quiere susurrar a tu oído, en la noche, cuando el Espíritu se aquieta, cuando estás durmiendo, cuando estás acostadito ahí Dios te puede hablar. Entonces son pequeñas pautas que nosotros usamos para que podamos entrar y sintonizar nuestro oído con lo que el cielo está ¿qué? Hablando. Pruébalo. Hazlo como prueba en esta semana antes de dormir. Dale gracias al Señor, ora, reconócelo, ve con una actitud de sumisión y hazle una pregunta y acuéstate a dormir. Y dile, Señor, quiero que tú me hables. Vamos ahora sí a ver 5 cosas que debemos hacer para escuchar la voz de Dios. Y yo les invito a que vayamos allí, o aquellos que toman nota, a Habacuc, capítulo 2, versículo 1 y 2, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Vamos todos a leerlo. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. ¿Cómo responderé a mi queja? Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin ¿qué? Error. Para que el mensaje pueda correr ¿cómo? Sin error. La palabra tal como nos ha sido enseñada. Entonces, una de las pautas, de las cosas, punto número 1, para escuchar la voz de Dios con claridad, para saber lo que el cielo está hablando, es lo que dijo el profeta Habacuc. Habacuc es un modelo de palabra para poder oír la voz de Dios. Era un hombre que tenía muchas preguntas y muchas inquietudes y se había quejado mucho por su situación.
¿cierto? En el capítulo 1 de Habacuc se está quejando mucho por su situación, pero luego le pasó tal vez como lo que dijo David, dijo, hasta que entré en su santuario. Es cuando tú y yo entramos en el santuario de Dios que Dios se nos revela. Fue hasta que Habacuc tomó la decisión de no quejarse más y subir a su torre ¿de qué? De vigilancia. Fue cuando dijo, voy a sacar un tiempo para buscarle a Él, voy a llevar estas preguntas delante del trono de Dios. Y entonces dijo, voy a subir a mi torre, a mi lugar secreto, estar a solas con Dios. La clave número 1 para escuchar la voz de Dios es buscar un lugar a solas con Él. Tú tienes que buscar un lugar para estar a solas con Dios. ¿Cómo debe ser ese lugar? Esto lo hemos repetido muchas veces. Debe ser un lugar tranquilo, debe ser un lugar donde tú te puedas conectar con Dios, no estar rodeado de ruido. Habacuc lo hizo subiendo a su torre ¿de qué? De vigilancia. Subiré a mi torre de vigilancia. ¿Recuerda por qué esta expresión, su torre de vigilancia? Porque es que Habacuc era profeta. Y los profetas de Dios subimos a un lugar ¿qué? Más alto para poder observar desde el lugar más alto la situación de una manera mejor. Entonces Habacuc decidió subir a su torre de vigilancia. ¿Cómo lo hizo? Estando ¿qué? A solas con Dios. Di conmigo, para escuchar la voz de Dios, debo estar a solas con Él. Jesús, nuestro mayor ejemplo a seguir, dice que siendo aún muy de mañana, se iba a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba. Jesús le gustaba los lugares desiertos para orar. Solo Habacuc buscó una torre. Ana tenía un problema. No podía escuchar la voz de Dios por el bullicio que había en la casa. Había mucha controversia, había mucha dificultad, y luego salió desesperada de su casa y se encuentra que en Silo había una fiesta y tampoco encontraba cómo, pero ella decidió entonces ir al templo, y es ahí en el templo donde Dios se le reveló. Estuvo a solas. Mire que cada uno tenemos diferentes formas para buscar a Dios. Lo importante es que te determines estar a solas ¿qué? Con Él. Habacuc en su torre de vigilancia. Jesús ¿dónde? En el desierto. Ana ¿dónde? En el templo. Así que tú puedes escoger, buscar un lugar. Lo importante es que esté dispuesto ¿a qué? A escucharlo. Número 2, ¿qué hizo Habacuc? Dijo, subiré a mi torre de vigilancia. ¿Qué más dice? Y allí ¿qué pasa? Esperaré. Cuando tú hayas decidido venir a la casa de Dios, puede ser buscar un lugar, si tienes una parte en tu casa, si es en tu sala, bueno, no sé en qué lugar lo hagas. Entonces ahí vas, el segundo paso es que esperar. ¿Qué dijo? Debo de esperar en Él. ¿Cómo debemos esperar? Tranquilos. Declárale al que está a tu lado, sin apuros, dile, míralo a los ojos y dile, sin apuros. El apuro es la muerte de la oración. Nosotros vamos y queremos que Dios nos responda, ¿qué? Ya. Vengo, traigo a mi hijo, libéremelo, ¿qué? Ya. Eso queremos así rapidito, hola. El apuro es la muerte ¿de qué? De la oración. Háblame, Señor, porque tengo ¿qué? Afán. Necesito irme. Necesito tal cosa. No. Debemos ¿qué? ¿Qué es lo que nos habla el profeta? Esperar. Dios habla a aquellos que esperan en Él. Esperar en Él. Dice la palabra, los que esperaron en Él fueron alumbrados. Sus ojos fueron ¿qué? Alumbrados, y sus rostros no fueron ¿qué? Avergonzados. Si tú esperas en Dios, no vas a ser avergonzado. En ese tiempo de espera,
Ahí es donde se calma tu alma. Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy ¿quién? Dios. Yo soy Dios. En ese momento tú tienes que estar tranquilo, esperando. Dijo David, mire, David era un hombre guerrero, le tocaba librar tremendas batallas, dirigir un pueblo entero, tenía tantas cosas. Tú dirás, de pronto en ese tiempo no hacían nada. O eso le queda para aquellos que simplemente, no, todos tenemos que ocupaciones, así a ti te parezca que las demás personas no tienen ocupaciones, todos tenemos responsabilidades. Y David dijo, solo en Dios está acallada mi alma. Es ahí en ese tiempo, solo en Dios está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En ese tiempo es donde tú acallas tu alma. Alma mía, reposa en Dios. Alma mía, espera en Dios todo el tiempo. ¿Hasta cuándo tiene que estarse ahí esperando? Hasta, di conmigo, hasta que me sienta cómodo en el silencio. Hasta que me sienta cómodo en el silencio. Hay personas que llegan y ¿cómo? Se desesperan, como si tuvieran que algo los estuviera, ¿qué? Picando o haciendo. Pero ¿hasta cuándo debemos estar ahí? Hasta cuando estemos cómodos con el silencio. En Dios está callada, ¿qué? Mi alma. Y no vamos a decir tenemos muchas cosas que hacer, porque todos tenemos cosas que hacer. Subiremos y buscaremos ese lugar quieto. Número 3, lo que hizo el profeta Habacuc fue que estaré atento a lo que él me diga. Estaremos atentos. Recuerda que estamos hablando acerca de ser entendidos, ¿qué? En los tiempos, de ser entendidos en los tiempos. Entonces ahí, al estar atento a lo que él me diga, es ahí donde tú llevas este manual de instrucciones. Es ahí donde tú te acercas para saber qué dice Dios, ¿dónde? En su palabra. Es ahí donde tú dices, Señor, gracias porque la profecía más segura se encuentra aquí, escrita, ¿cierto? Entonces ahí tú estás buscando la voluntad de Dios en su palabra. Es algo que está escrito hace siglos y está ahí, simplemente tú vas a descubrir. Todo está dicho aquí en este libro. Solamente hay que, ¿qué? Descubrirlo. Hay que buscarlo. Habacuc dijo, y veré lo que me hablas. ¿Cómo así que veré cómo me hablas? Y Dios, recuerda que Dios habla a través de ¿qué? Visiones, ¿de qué más? De sueños, profecías. Tal vez ahí Dios te dé una visión, ¿cierto? Entonces tienes que estar ahí. Dios te puede traer en ese momento de oración, Dios te puede traer una imagen mental. Tú simplemente vas a estar muy pendiente, vas a recibir de lo que Dios te va a decir. ¿A través de qué? A través de la palabra. No vamos a estar pendientes, Señor, háblame, y tratando de escuchar una voz que venga del exterior. ¿Cómo nos ha enseñado el pastor que nos habla Dios? ¿A través de qué? Es algo de ¿dónde? De nuestro interior. No es una voz que viene por allá. ¡Uy! Esa no es la voz de Dios. No estés esperando en ese momento de estar atento a lo que Él diga. No tiene que estar esperando por allá una voz que suene. No, más que esperar una voz, es buscar un verso aquí en la palabra. Más que estar oyéndole por allá a ver qué oyes, es buscar una palabra aquí dentro de su libro. Todo está consignado aquí. Simplemente tú y yo tenemos que descubrirlo. Esto es para los que ¿cuántos quieren ser entendidos en los tiempos? Y saber qué hacer en cualquier momento, saber qué hacer en cualquier dificultad, poder influenciar en otros y decirle, mire, estas son las pautas. ¿Cuántos quieren tener vidas productivas? Tú no puedes tener una vida productiva si no escuchas a Dios. Tenemos que saber discernir lo que el cielo está hablando. Ahí en ese momento te quedas a través de la palabra del Señor y adoras su presencia, y luego Dios te va a hablar. Déjame decirte que Dios te va a hablar.
Número 3, lo que tenemos que hacer es luego que dijo Habacuc, dice, subiré a mi torre de vigilancia, montaré ¿qué? Guardia, bueno, esperaré, veré lo que el Señor me diga, ¿cierto? Veré lo que el Señor me diga, siga. Entonces el Señor me dijo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Escribiré la respuesta, o sea, escribiré lo que el Señor me diga. Entonces yo escribo lo que Dios me dice. Y Él dice con respecto a esto, escribe la visión, escribe lo que recibió, escribe lo que vio, escríbelo por favor, hijo de hombre, escríbelo para que yo me pueda glorificar en Él, en lo que tú ¿qué? Escribiste. Estamos terminando una jornada y vamos a empezar otra. Y siempre que empezamos un nuevo tiempo, un nuevo año, nosotros solemos en esta casa escribir ¿qué? Nuestros sueños, nuestras peticiones, y las sometemos a la oración, al tiempo del ayuno. Después del ayuno escribimos nuestras peticiones. ¿Cuántos han revisado ese libro de escritos y han visto que Dios es un Dios real? ¿Cuántos han recibido respuesta? ¿Cuántos han tenido que chulear diciendo, Señor, tú eres real? ¿Cuántos han recibido milagros? Adora su nombre. ¿Es real o no? Es real nuestro Dios. Dios es un Dios real. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ser obedientes. Si el Señor te dice, escribe, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Escribe. Hola, pero es que no queremos ni escribir. Dice Dios, escríbame a ver, ¿qué quiere mi amorcito? ¿Qué quiere? Entonces tú escribes. Dice, escribe la visión, escribe lo que recibió ahí mientras esperaba. Y yo me voy a ¿qué? A glorificar. Yo me voy a glorificar. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras ¿qué? No van a pasar. Si Él lo dice, Él lo cumple. Él es fiel y verdadero. Su palabra es veraz, no hay otra. Y tú tienes que creerlo a ojo ¿qué? Cerrado. Pero debes poner un poquito de tu tiempo. Escribe, hola. No pierdas todo este proceso de llegar y esperar. Y luego Dios te habla y se me olvidó. ¿Qué sigue diciendo Habacuc? Entonces dice, escribiré mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor que pueda llevarla a otros el mensaje sin error. Y en el capítulo siguiente dice que debo, eso que Dios me dice, debo confirmar esa respuesta. Confirmar esa respuesta. En pocas palabras, poner a prueba lo que Dios me ha dicho. Tú lo escribes y tú lo pones ¿a qué? A prueba. Vas a esperar un tiempo. Nosotros hacemos ese ejercicio en la casa y tenemos una libreta de sueños, y muchos en su mayoría de lo que hemos escrito ahí y lo que nos ha sucedido es porque está ¿qué? Escrito. Es porque algún día le creímos a Dios y lo escribimos. Y hemos visto que Dios es poderoso. Ahí sí sabremos si es de Dios o no es de Dios lo que yo ¿qué? Escuché o pedí. ¿Sí? Porque es necesario poner a prueba las cosas. El diablo también se viste como ángel de ¿qué? De luz. El diablo también se viste como ángel de luz. Una persona atormentada por una situación llegó y dijo, Señor, háblame a través de un sueño. Mire, yo estoy recordando todo el pasado. Y vino esa noche un sueño del diablo literalmente. Y la abrumó más. Por eso es importante saber discernir cuando las cosas vienen de ¿qué? Del cielo. Cuando son del cielo o son del infierno. Entonces debemos someter esto y saber si realmente lo que yo le pedí a Dios y escribí venía de Dios, no fue algo externo, sino fue algo de mi corazón o algo que salió de la profecía más segura que es su palabra. Si fue el enemigo o fueron los frijolitos esos que nos comimos la noche anterior y que nos cayeron ¿qué?
pesados y sentíamos que algo nos, ¿sí? Entonces ahí ponemos a prueba. Pero ¿cómo vamos a poner a prueba algo si lo tenemos ¿qué? Escrito? Yo te pregunto, ¿cuántos quieren escuchar con claridad la voz de Dios? Ser entendidos en los tiempos. Saber qué hacer en los momentos de dificultad. Tener vidas productivas. Mire, el enemigo viene con agobio, con dificultad a las familias, trayendo escasez, trayendo dificultad, trayendo problemas. El padre con los hijos, el hijo con el padre, la madre se levanta. Bueno, ahí un campo de batalla continuamente en los hogares. Y te has retirado un poco, buscas un lugar aparte y le dices, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Espera, escucha lo que Dios te dice, escribe y luego pones ¿qué? A prueba. Si Dios te dijo algo con respecto a eso, si es en este caso que yo estoy poniendo de familia, de esas dificultades, Dios te dice, y tú empiezas a orar. Señor, entonces yo reprendo tal cosa y empiezas a mirar qué es lo que debes tú primeramente ¿qué? Cambiar. Y empiezas a hacerlo y vas a ver que obtienes ¿qué? Respuesta. Pero es necesario apartarnos, es necesario buscar un lugar a solas, es necesario ver, escuchar lo que el cielo está ¿qué? Hablando. Yo quiero tener una vida productiva, Señor. Pero separados de mí, ¿qué dijo el Señor? Nada podemos hacer, por más que te rompas el coco. Pero separado de Dios, darás una vueltica y volverás ahí al mismo círculo vicioso. Pero con Dios somos imparables. Porque Dios quiere susurrar a nuestros oídos cómo ser personas ¿qué? Bendecidas. ¿Cómo es ser bendecidos? ¿Cómo saber escuchar lo que el cielo está diciendo para mi casa, para mis hijos, para mi empresa? ¿Qué debo de hacer para el nuevo año? ¿Qué de producto le debo anexar o no lo debo de hacer? ¿Qué hago? Si salgo, si entro, si compro, si vendo. ¿Cómo lo hago, Dios? Pero sabiendo ¿qué? Escuchar su dulce voz. Recuerda que el apuro es la muerte ¿de qué? De la oración. El apuro es la muerte de la oración. Entonces tienes que ir con despacio. Despacio, Señor, háblame. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Todos aquellos que anhelan oír su voz ahí, vamos a levantar nuestras manitas al cielo. Vas a cerrar tus ojos y vas a centrar la mirada en el autor de la vida, Jesucristo, el que todo lo puede, nuestro ejemplo a seguir, el que siendo muy oscuro se separaba a un lugar aparte y allí buscaba su rostro y su presencia. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero entrar en compromiso contigo. Yo quiero ser entendida en los tiempos. Yo quiero saber discernir cuando tú hablas, Señor. Yo quiero estar ahí dispuesto, pero también dispuesto a obedecer lo que tú me dices. Yo me comprometo a estar a solas contigo. Tú buscarás el lugar. Puede ser aquí la casa de Dios. Un lugar, Jesús lo hacía en lugares desiertos. A él le encantaba tal vez que el aire golpeara sus mejillas y poder ver la creación que había hecho, y se deleitaba en un lugar desierto. Ahí buscaba el rostro del Padre, siendo Dios. Tú y yo tenemos que buscar ese lugar a solas. Lo siguiente que vamos a hacer, el compromiso es, vamos a esperar. Vas a estar ahí en ese lugar a solas, sin apuros, esperando. Vamos a hacerlo mentalmente. Yo sé que tenemos una mente prodigiosa. Ahí con tus ojos cerrados, por favor, que nadie quede con los ojos abiertos. Vas a buscar ese lugar, mira el lugar. Cierra tus ojos y mira ese lugar donde vas a buscar ese lugar para estar a solas con Dios.
Mira el lugar. Ahí lo estás viendo. No vayas a decirle, Señor, si tuviera una casa en la mesa de los santos, tal vez podría hacerlo, pero es que no tengo una cabaña, no tengo un lugar así lindo para poder ir a hacerlo. No, tú tienes lugares, tú tienes, en tu casa lo puede hacer, en esta casa puede hacerlo. Miras el lugar ahí. Mírate ahí, sentado, arrodillado, como te gusta. Ahora vas a esperar. Vas a esperar. Recuerda que es sin apuros. El apuro mata la oración. Luego vas a estar atento a lo que Dios te va a decir. Estás ahí con lápiz en mano, papel, una libreta donde vas a escribir. Luego va a escribir la respuesta. Mírate ahí escribiendo la respuesta del cielo. Y luego la vas a poner a prueba. La vas a confirmar. La pones a prueba. Vas a estar orando sobre ello. Y hoy nos comprometemos, Dios, porque queremos ser entendidos en los tiempos. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ser capaces de direccionar nuestra casa, nuestro barco y llevarlo a puerto seguro. Que no naufrague nuestra familia, Dios. Que no abortemos los sueños de nuestros hijos. Que podamos llevar nuestro barco a puerto seguro. Que no haya desequilibrio en nuestra casa, porque todos estamos de común acuerdo y escuchando la voz. Que las finanzas no sean un problema para nuestra casa. Porque es que si yo escucho la voz del cielo, voy a tener una vida victoriosa. Una vida altamente productiva. Porque Él me va a decir qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer. Dios, delante de ti estoy en esta mañana. Dile ahí con tus propias palabras, Señor, delante de ti estoy. Yo te necesito, Dios. Necesito oír tu dulce y agradable voz. Necesito ver tu gloria. Necesito tu gracia y tu favor, Espíritu Santo. Necesito que me hables. Manifiesta tu poder, tu gracia y tu amor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, haz ese compromiso ahí con el Dios del cielo. Dios de la gloria. Aleluya. Todos ahí con sus ojitos cerrados. Porque una de las cosas es que la palabra se comprueba. La palabra de Dios no es una teoría. La palabra de Dios es una realidad. Ahora el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón. Y te va a decir lo que está haciendo mal delante de Dios. Lo que estás haciendo mal delante de Dios. Ahí, el Espíritu Santo te va a decir ahí. Te va a mostrar lo que estás haciendo mal delante de Dios. A alguno le va a decir que lo que está haciendo tan mal que si Dios viniera se quedaría de su segunda venida. Oh, Espíritu Santo, Señor, háblales ahí. Háblales a su corazón. Háblales, poderoso Dios. Oh, Rey, Espíritu Santo, revela. Ahora el Espíritu de Dios le va a decir lo que tienen que hacer. Y te enseñaré el camino por donde debes andar. Ay, Espíritu de Dios, háblales a su corazón. Señor, muéstrales el camino. Muéstrales lo que deben hacer, mi Rey. Muestra lo que deben hacer. Muéstrales cómo deben actuar, Espíritu Santo. Muéstrales, Dios. Muéstrales, mi Padre Celestial. Oh, Rey de la Gloria. Oh, y poderoso Dios. Y ahora el Espíritu Santo les va a decir lo que Dios quiere hacer contigo.
lo que Dios quiere hacer con tu casa, con tu familia, con tus hijos ahí. Espíritu de Dios ahí ahora. Señor, muéstrales, dales visión, Señor, de lo que tú quieres hacer con ellos, Señor. Dale visión, Señor. Oh, Rey de la Gloria. Algunos están viendo la visión. Allá. Algunos tienen un sentir de lo que Dios quiere hacer con ellos. Hoy, poderoso Dios. Señor, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, porque tú siempre nos quieres hablar. Tú siempre nos quieres mostrar. Nos quieres enseñar, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Rey de la Gloria. Gracias, poderoso Dios.